Ejercicio E71. El árbol mecanizado mostrado de acero 1030 laminado en caliente recibe una potencia de 6 kilovatios a 800 revoluciones por minuto mediante un acople flexible en el extremo izquierdo y la transmite a otro árbol mediante una transmisión de correas en V. La polea tiene 80 milímetros de diámetro primitivo. La relación entre la fuerza de la polea es de 3. Trabaje con un factor de seguridad de 1.8 y una confiabilidad del 99.9%. A. Trace los diagramas de fuerza cortante, carga axial, momento flector y par de torsión del árbol. B. Dibuje el estado de esfuerzo del punto crítico. C. Calcule el diámetro mínimo que debe tener el árbol para que soporte indefinidamente las cargas. Bueno, entonces resulta que está transmitiendo una potencia. Esa transmisión de potencia se realiza por medio del acople flexible que va aquí. Ese acople flexible me va a transmitir solamente la potencia, el par torsor. Entonces, no nos dicen hacia dónde gira el eje. Vamos a considerar nosotros el sentido de giro. Vamos a decir que el eje gira en un sentido vamos a ponerlo en un sentido negativo en X. Recordemos que lo hemos elegido nosotros, ese es el sentido de giro, negativo en X. Por tanto, esta polea gira en este sentido. El par torsor, recordemos que esta es la entrada de potencia, aquí viene el acople flexible. Como es una entrada de potencia, el par torsor y el sentido de giro, o el giro del eje, tienen el mismo sentido. Bueno, entonces, si realizamos un diagrama de par torsor o de potencia a lo largo del eje, pues esta potencia entra por este acople flexible, continúa a lo largo del eje y se considera que sale por esta polea. Lo mismo realizaríamos, sería exactamente el mismo diagrama para el par de torsión. Miremos a ver cuánto vale ese par de torsión. Yo sé que la potencia es igual al par torsor por omega, que esto es igual a 2pi sobre 60, el par torsor por las RPM, y por tanto el par torsor es igual a 60 por la potencia sobre 2pi n. Reemplazando, tenemos por tanto 60 por 6 kilovatios, 6 por 10 a la 3, para dejarlo en vatios, sobre 2pi por las RPM, que son 800. Y esto es igual, miremos a ver, nos queda que el par torsor es igual a 60 por 6 exponente 3 dividido 2 por pi por 800, y esto es igual a 71.619 newton metro. Bueno, ya tenemos el par torsor. Podemos dibujar el par torsor exactamente igual al diagrama de potencia. Donde en el diagrama de potencia, si no consideramos nada de pérdidas, aquí teníamos 6 kilovatios, mientras que en el par torsor aquí tenemos 71.62 newton metro. Aquí entra el par torsor y por la polea sale el par torsor.
Es una entrada y una salida, tiene este eje, o este árbol de transmisión de potencia. Bueno, resulta que este árbol tiene dos apoyos, uno acá y otro acá. Entonces, vamos a considerar las reacciones. Observen que sobre el árbol no hay ninguna carga axial, solamente hay cargas radiales y tangenciales. Entonces, vamos a considerar el apoyo A sub Y, y este B sub Y. Además de eso, tenemos los apoyos en Z, vamos a poner los positivos, A sub Z y B sub Z. Están apuntando hacia nosotros, son positivos. Observemos las cargas que hay sobre la polea. Vamos a considerar que las fuerzas en la polea son estas. Como no nos dicen nada, vamos a dibujar las horizontales. No hay ningún problema. ¿Dónde se encuentra el lado tenso de esta polea? Observen el sentido de giro. Recordemos que esta polea está entregando energía, está entregando potencia. Como está entregando, es un elemento de salida, el par torsor va en sentido contrario al giro del eje. Este es el par torsor. Observen que el par torsor en la entrada tiene un sentido de giro negativo en X, o tiene un sentido negativo en X. En la polea tiene que tener un sentido positivo. ¿Para qué? Para que se cancelen. Para que se cancelen. Este par torsor que hemos determinado es el par torsor tanto en la entrada. Ese par torsor es igual aquí a la entrada del eje como a la salida de energía del eje. ¿Listo? Entonces, si el eje gira en este sentido, el lado tenso en la polea es este y el lado flojo es este. Vamos a poner aquí, este es el lado tenso y este es el lado flojo. Donde el lado tenso es 3 veces el lado flojo de acuerdo al enunciado. ¿Sí? 3 veces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular cuánto valen esas fuerzas que hay en la polea. Para generar en la polea este par torsor, ese par torsor de 71.619, hay que considerar el par torsor que genera el lado tenso y el par torsor que genera el lado flojo. El par torsor que genera el lado tenso es igual al radio, ¿sí? Es una fuerza perpendicular, es una fuerza tangencial y por tanto perpendicular al radio, es igual al par torsor que genera el lado tenso menos el par torsor que genera el lado flojo. El par torsor que genera el lado tenso es igual a la fuerza tensa por el radio menos la fuerza floja por el radio. Resulta que la fuerza tensa es 3 veces el lado flojo y esto nos queda 2 veces la fuerza floja por el radio. Y eso es igual a ¿quién? A 71.619 Newton metro. Como las dimensiones están en milímetros, vamos a multiplicarlo por 10 a la 3. El radio ya lo tenemos, nos dicen
que el diámetro primitivo es de 80 milímetros, por tanto el radio es de 40, entonces 2 por la fuerza floja por 40 milímetros. Nos queda, por tanto, que la fuerza floja en la polea es igual a 71.62 exponente 3 dividido 2 por 40. Esto es 895.25 newtons. Y por tanto, el lado tenso tiene 3 veces ese valor y es 2685.74 newtons. Esas son las dos fuerzas que hay sobre la polea, estas dos que hay acá. Ya las hemos determinado, ya están calculadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trasladarlas al árbol. Mira, acá está el árbol. Este es el eje X. Este de acá es el eje Y. Y vamos a considerar que este es el eje Z. La polea está instalada acá. La mitad de la polea está instalada ahí. Y vamos a trasladar esas dos fuerzas al eje. Al trasladar esas dos fuerzas al eje, me queda esto. La fuerza floja, que vale 895.25 newtons, y la fuerza tensa, que es 2685.74 newtons. Cuando traslado esas fuerzas al eje, queda un par torsor con una tendencia de giro positiva en X. Donde ese par torsor vale 71.619 newton milímetro. En la entrada del árbol que tengo el mismo par torsor, pero con un sentido contrario. Este es el par torsor con este sentido de giro y vale exactamente igual, 71.619 newton milímetro. Observen que los dos pares torsores se cancelan, mire, así como lo tenemos en el diagrama. Bueno, y ahora las reacciones en el árbol. Observemos que no tenemos ninguna carga en Y, ninguna fuerza en Y, por tanto las reacciones en Y valen 0. Tenemos solamente reacciones en Z. Entonces, en los apoyos le vamos a poner reacciones en Z. A sub Z y B sub Z. Las vamos a poner negativas porque, como estamos observando, las tensiones de las correas están en Z positivo. Y vamos a aplicar equilibrio aquí. Sumatoria de momentos en A o en B, cualquiera de las dos, ¿sí? Sumatoria de momentos en A igual a 0. Vamos a considerar momentos positivos en este sentido y miremos a ver. ¿Quién genera momento alrededor de A? Las dos fuerzas tensionantes. Esas dos fuerzas tensionantes valen, la suma de esas dos fuerzas son 895 más 2685, 3580.98 newtons. Entonces, el momento alrededor de A es igual al radio. ¿Cuánto vale el radio? Desde A vale 70 milímetros.
70 por la fuerza, que es 3580.98. ¿Quién es esta fuerza? La suma de estas dos. Vamos a considerar, no sé, así como está esa tendencia de giro, positivo. Menos el momento que genera la reacción B sub Z. ¿Cuál es el radio? El radio es este. Ese radio vale 140 milímetros. 140 por B sub Z. Nos queda, por tanto, que B sub Z es igual a 3580 dividido 2. Esto nos da 1790.49. Y por simetría de la aplicación de los apoyos, nos queda que A sub Z vale igual que B sub Z y que es igual a 1790.49. Si no lo veo, pues con una sumatoria de fuerzas en Z y ya está. Listo, ya tenemos las fuerzas y los momentos. Bueno, ya tenemos los valores de la carga. Podemos ahora sí dibujar nuestro diagrama de fuerzas cortantes y de momentos flectores. Vamos a copiar y vamos a dibujar nuestro diagrama. Nuestro diagrama de fuerzas cortantes sería, o es este. Ese es nuestro diagrama de fuerzas cortantes en Z. ¿Qué vamos a tener? Lo primero que vamos a encontrar en el eje es que no hay ninguna carga. Aquí en la entrada del eje no hay ningún tipo de carga, no hay ninguna fuerza cortante, no hay fuerza cortante. Vamos a encontrar A sub Z, que está en el sentido negativo de las zetas. ¿Y cuánto vale? 1790.49. No hay nada más hasta llegar a la polea. Ahí voy a encontrar una fuerza de 3580.98 hacia abajo, y luego que me va a hacer mover el diagrama hasta menos 1790.49. Luego no encuentro nada, y finalmente aquí encuentro la reacción B sub Z, que vale 1790.49 hacia arriba. ¿Puedo haberlo dibujado en 2D? Sí, también. Queda más sencillo y más fácil de entender. Y ahora el diagrama de momentos flectores. Este es mi diagrama de momentos flectores. Y para mi diagrama de momentos flectores voy a calcular esta área de acá y esta área de acá. Son dos rectángulos. Y son dos rectángulos iguales, tienen una altura de 1790.49 y una base de 70 milímetros. Por tanto, esta área de acá es de 125.334.52 Newton milímetro. Esa área es la misma para este otro rectángulo de acá. Ahora vamos a dibujar el diagrama de momentos flectores. Estos son momentos flectores en Y. El diagrama inicia en 0, aquí no hay ningún momento flector externo, tampoco hay fuerzas cortantes internas, y me voy a encontrar con la primera área, que es un rectángulo, que vale 125.000. Ese rectángulo es positivo, por tanto, esa área sube. Y sube con una ecuación de orden 1, entonces una línea recta inclinada. Llega hasta 125.334 y luego baja hasta 0. Mi diagrama inicia en 0 y termina en 0. Ese es el diagrama de momentos flectores. Bueno, ya tenemos el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flector, el de par de torsión, carga axial. No hay carga axial, entonces pues no hay necesidad de hacerlo. Entonces la parte A lista. Parte B, dibuja el estado de esfuerzo del punto crítico.
¿Dónde está el punto crítico? Pues el punto crítico seguramente se encontrará aquí donde tenemos la polea. ¿Por qué? Porque hay un concentrador ahí hay un chavetero. Y alguien dirá, profe, listo, pero acá también hay un chavetero. Sí, tiene toda la razón, hay un chavetero. En esa primera parte, ¿qué hay? Hay par torsor, aquí también hay par torsor, que es donde está el otro chavetero, pero donde está el otro chavetero tenemos el momento flector máximo. Mírelo, acá está. Ese momento flector máximo vale 125.334 newton milímetro. Entonces, el crítico no va a ser este no, porque solamente tiene par torsor. Este sí, porque tiene par torsor y momento flector. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener un punto infinitesimal que va a estar sometido al par torsor. Ese par torsor va a generar un esfuerzo cortante. ¿Listo? Y además va a tener momento flector, donde ese momento flector va a generar un esfuerzo normal. De tracción o compresión, en un instante estará tracción, en otro instante estará compresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el árbol está girando. ¿Listo? El par torsor sí va a ser constante, obviamente, y este es el punto infinitesimal con el esfuerzo normal y con el esfuerzo cortante. Así queda el punto infinitesimal. ¿Cuánto valen estos valores de esfuerzo? Pues miremos. El par torsor, que es constante en el tiempo, que vale 71.62 newton metro, es así, constante en el tiempo. Cualquier punto infinitesimal en esa sección transversal que está sometida a ese par torsor cualquier puntico infinitesimal va a estar sometido a un esfuerzo cortante constante en el tiempo. Listo. El momento flector es otra cosa. El momento flector es constante en el tiempo. Ese momento flector ese momento flector se encuentra en Y. Recordemos, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. El momento flector se encuentra en Y. Ese momento flector en Y somete las fibras que están atrás están a compresión y las fibras que están adelante, entonces está al revés. El eje, debido a la carga de la polea, se va a flectar de esta forma. ¿Listo? Quiere decir que estas fibras de acá atrás están a compresión y estas fibras de acá están a tracción. Entonces, para que esas fibras estén a compresión, tengo el vector al contrario, fibras de atrás, a compresión.
Si las fibras de atrás están a compresión, el vector estaba correcto, ¿no? No, el vector está al revés. Eso, hacia abajo. El vector está al revés. Eso, así. ¿Por qué no me sale el dibujo? Así, eso. Fibras de atrás a compresión. Fibras de atrás a compresión. Trin, trin. Así. Eso, muy bonito quedó. Observemos que el momento flector, el momento es constante en el tiempo. Ese momento flector vale esto, 125.334 newton metro. Resulta que el eje está girando, el eje gira. Entonces, un punto que se encuentra acá, en un instante de tiempo, está con presión. Luego, está aquí abajo. Aquí abajo no genera ningún estrés, no hay estrés sobre él debido al momento. Aquí luego pasa tracción, luego aquí arriba el esfuerzo es cero. Por tanto, el comportamiento del esfuerzo sobre un punto infinitesimal, un esfuerzo normal en el tiempo, varía de esta forma. Una onda senoidal. Tracción, compresión, compresión, tracción, ¿sí? Pero varía de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del esfuerzo cortante, solo tengo un esfuerzo cortante medio. Y en el caso del esfuerzo normal, solo tengo esfuerzo alternante, no más. ¿Listo? ¿Cuánto vale el esfuerzo cortante medio? El esfuerzo cortante medio es igual a T por C sobre J, donde el par torsor ya lo conocemos, 71.62 por 10 a la 3 para dejarlo en newton milímetro, por C. Como nos están pidiendo el diámetro, no lo tenemos, entonces C vale de medios sobre J, que es pi 32avos por el diámetro a la 4. Esto es igual a 16 por 71.62 por 10 a la 3 sobre pi por el diámetro al cubo. Y el esfuerzo alternante que genera el momento es igual a mc sobre i, donde el momento ya lo conocemos, vale 125.334.52 newton milímetro por d medios sobre pi 64avos por el diámetro a la 4. Esto nos queda 32 por 125.334.52 sobre pi por d al cubo. Bueno, no nos dicen qué fórmula utilizar para determinar el diámetro, entonces vamos a iniciar con ASME. Vamos a traer la ecuación. Esta es la ecuación. Entonces, de esta ecuación, ¿qué nos hace falta determinar? A ver, ¿qué tenemos? Primero que todo, ¿qué tenemos? Mejor que tenemos. El par torsor ya está listo, el momento flector ya está listo. El factor de seguridad es un dato dado, esto es 1.8, de acuerdo al enunciado. Nos queda faltando por determinar el K sub F, vamos a determinar el K sub F. Para ello necesitamos el concentrador, vamos a traer la tabla del concentrador. ¿Qué concentrador tenemos? Tenemos un chavetero, ¿sí? Hay un chavetero, entonces vamos a traer la tabla de concentradores, el diagrama de concentradores para chavetero. Aquí está. ¿Qué necesitamos? La relación RB sobre D para poder entrar a este diagrama, el cual pues no tenemos. Como los valores no están dados, vamos a utilizar la norma, vamos a utilizar
los valores sugeridos por la norma, el cual es de 0.0208, la relación RB sobre D, cuando el diámetro del eje es menor o igual a 6.5 pulgadas. 6.5 pulgadas por 25.4, estamos hablando de un diámetro de 165 milímetros, ¿sí? O sea, Bueno, entonces vamos a entrar por la tabla por 0.02008 aproximadamente, ¿sí? Aquí tenemos 0.022, ¿sí? Esto es 0.021, más o menos, aproximadamente 0.021. Trazamos una línea vertical. ¿Y qué tipo de cargas tenemos? Tenemos torsión y flexión. Entonces, obviamente es torsión con chaveta, ¿sí? Donde el concentrador, al trazar una línea horizontal, nos va a dar aproximadamente, acá está 2.9, aquí estaría 2.96, 2.97, 2.97 aproximadamente, para torsión. Y para flexión, tenemos este valor, que es de, acá está 2.1, 2.2, 2.14 más o menos, 2.14 aproximadamente. Son los valores. Entonces el concentrador para la torsión nos ha dado 2.97 y para la flexión nos ha dado 2.14. El K sub F que vamos a determinar es el K sub F para el momento flector. Para la torsión, de acuerdo a ASME, no la requieren. Entonces ese K sub F es igual a 1 más Q por el K sub T menos 1, donde vamos a intentar determinar el Q, que es la sensibilidad de la entalla. Entonces, la constante de nivel la podemos determinar conociendo el esfuerzo último del material. El material es un acero 1030 laminado en caliente. El material con que se va a fabricar el eje es un 1030 laminado en caliente, donde aquí tenemos el límite a la afluencia, el límite último, por tanto el límite último es de 469 megapascales, ¿sí? Está entre estos dos rangos. Entonces, la constante de nivel la podemos obtener, pero el radio de la entalla no, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no conocemos el diámetro del eje como para normalizar ese radio de la entalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un valor aproximado de Q y miremos entonces cómo varía Q, cómo varía la sensibilidad de la entalla. Aquí me muestra cómo varía el valor de Q, la sensibilidad de la entalla. Aquí está el esfuerzo último del material, ¿sí? Que recordemos que es 469, está entre estos dos rangos, y acá abajo tenemos el radio de la entalla en pulgadas, el radio del concentrador en pulgadas. Para esos dos rangos tenemos una línea que son estas dos, esta sólida de acá y la punteada de abajo de esta azul que estamos trazando. Listo. Entonces podemos considerar variar a Q más o menos entre 0.7 y 0.5, podemos poner que Q vale 0.6, 0.7, qué sé yo, aproximadamente. 0.7 está muy bajito, varía hasta 0.8 más o menos, 0.8 hasta 0.5, pongamos 0.75, ¿sí? Es una aproximación. Luego nos toca realizar el recalcular, ¿no? Entonces vamos a asumir que Q es de 0.75, vamos a escribir acá asumido en rojo, en mayúsculas para recordar. Tenemos 0.75 por el K sub T de la flexión, que es 2.14 menos 1. Esto nos da 1 más 0.75 por 1.14
nos queda que el concentrador es de 1.855, el K sub F. Listo. El límite a la afluencia ya lo tenemos, 260 megapascales, no hay ningún problema. Entonces el K sub F, listo. El límite a la afluencia, listo. Nos queda faltando el S sub N. El S sub N es igual al límite a la fatiga sin modificar por los K. El S' es 0.5, el esfuerzo último, porque el esfuerzo último es menor a 1380. 0.5 por 469, acá está, 469 megapascales. Eso vale el S'. Y el K, que es igual al K sub A por el K sub B por el K sub C, por el K sub D, por el K sub E, por el K de carga, es igual al K sub A, a cada factor de acabado superficial. Tenemos como esfuerzo último 469 megapascales. Acá está 500, 450, un poco más para la derecha, por acá. Ahí está, 469 exactos. Subo horizontal, una línea horizontal. De acuerdo al enunciado, el árbol es mecanizado. Como es mecanizado, vamos a tomar esta curvita de acá. Trazamos una horizontal y esto nos da un valor de, aquí hay 0.78, acá hay 0.8, 0.79. ¿Sí? Recordemos que la aproximación es visual. 0.79 tiene un esfuerzo último de 469 megapascales y mecanizado. K sub B, factor de tamaño. No sabemos el diámetro. Vamos a asumir un K sub B. El K sub B varía entre 0.6 y 1. Vamos a asumir 0.8. Asumido. K sub C, confiabilidad. Miremos qué dice el enunciado. El enunciado nos habla de una confiabilidad del 99.9%. Nos habla del 99.9%. Por tanto, K sub C es de 0.753. K sub D, temperatura, no nos dicen nada. Efectos varios, K sub E, no nos dicen nada. K de carga, ¿qué tipo de carga hay acá? Aquí donde está el S sub N hay flexión, momento flector. El K de carga para momento flector es 1. El S sub N, por tanto, es igual a... El S sub N es igual a 0.5 por 469, por el K sub A que es 0.79, por el K sub B que es 0.8, por el K sub C que es 0.753 y todo lo demás 1. Esto es igual a 0.5 por 469 por 0.79 por 0.8 por 0.753 y esto es 111.59. Por tanto, pues ya lo podemos reemplazar aquí en la ecuación y tenemos lo siguiente. Tenemos que el diámetro es igual a 32 por el factor de seguridad que es 1.8 sobre pi por el K sub F que nos dio asumido 1.855 por el momento, donde el momento flector es de 125.334 newton milímetro sobre el S sub N que es 111.59, esto elevado al cuadrado más 3/4 de abajo mejor, más 3/4 del par torsor. El par torsor es de 90 y qué,
71.620 newton milímetro sobre el límite de la afluencia. El límite de la afluencia 260, mírelo acá está, 260 megapascales, donde esto está elevado al cuadrado. Cierro corchetes, raíz, cierro este otro, 1/3. Y este diámetro es igual a